Bueno, os agradezco también el tema, o sea, que para mí es un tema como muy importante y que sobre todo en los últimos años he intentado focalizarme más, que es el tema del minoca. Pero es una enfermedad, o sea, por un lado como infradiagnosticada y sobre todo donde hay mucha ignorancia, ¿no? A la hora no solo de hacer un diagnóstico, sino también de tratamiento. Esos son mis conflictos de interés. Bueno, antes de nada, o sea, me gustaría, o sea, hacer una definición de lo que es el miocardio, ¿no? Todos sabemos que es un infarto, o sea, miocárdico, en ausencia de coronariopatías obstructivas, y esto es, digamos, una definición más bien reciente, pero digamos que el tema ANOCA es algo conocido desde hace más de 75 años. Digamos, el primer reporte es del 1939 y fue un reporte pues, de Harry Grosso, que alguien de vosotros a lo mejor se acuerda de algún libro de anatomía patológica, o sea, que reportó pues, un caso, o sea, 15 casos de infarto pues, con una autopsia en ausencia de lesiones coronarias, ¿no? Y a partir de ahí, pues el tema fue un poco infravalorado, ¿no? Hasta que el día de hoy, pues ha ido como a tener más interés. Y sobre todo porque, como he dicho antes, tiene un dilema, sobre todo de diagnóstico y de tratamiento. La prevalencia hoy en día, o sea, más o menos en nuestra población a nivel europeo, o sea, va alrededor del 5-25% de todos los infartos que vemos. La edad media son 55 años, o sea, hay una buena cantidad de minoca que son mujeres. Y cuando vemos luego la división entre STEMI y no STEMI, sabemos que más o menos 2/3 de infarto con minoca son sin elevación del ST y solo 1/3 son con elevación del ST. O sea, es importante, o sea, hacer un diagnóstico bien hecho y sobre todo, o sea, mirar un poco cuál puede ser la causa, sobre todo porque desde un punto de vista pronóstico, el hecho de tener un MINOCA no es nada, digamos, despreciable. O sea, si no vemos que hay una mortalidad intrahospitalaria, cuando uno se esperaría una mortalidad de cero, o sea, haciendo un infarto sin coronarias obstructivas, y también la mortalidad, pues es también relativamente alta, pues a un año, o sea, 3,5. Y digamos que esto pues hace sobre todo que pacientes que tengan un minoca pues deban ser tratados y diagnosticados de forma correcta. A nivel europeo, pues hay una historia como bastante larga, después de esta primera descripción en 1929 de Minoca. O sea, a nivel europeo la historia empieza en el 2013 más o menos, cuando por la primera vez apareció el término Minoca en la definición del infarto, ¿no? Y a partir de ahí, pues hubo varias líneas guías, o sea, la veis en la parte de arriba a nivel europeo, hasta que llegamos al 2017 y el 2019 a nivel europeo, a nivel americano, donde finalmente se escribió pues, lo que es un artículo de posicionamiento, o sea, sobre lo que es el MINOCA, sobre cómo diagnosticarlo y probablemente tratarlo. Y básicamente recientemente, en las últimas líneas guías que han salido a nivel europeo y americano de síndrome coronario agudo, que son más o menos del 2023, y la última reciente que ha salido en Estados Unidos es del 2025, hablan de lo que es un diagnóstico de working, no sé muy bien cómo traducirlo en el español, o lo de que es un semáforo, ¿no? Básicamente, cuando hablamos de un working diagnosis o hablamos de un diagnóstico por semáforo, por luces de semáforos, decimos que cuando llega el paciente, digamos, a nuestra atención, el paciente tiene pues un diagnóstico no muy claro, ¿no? Y entonces en lugar de diagnosticarse ya de entrada, como puede ser por ejemplo un infarto con elevación del ST, o sea, entra dentro digamos de un protocolo diagnóstico, o sea, con varias pruebas, por lo cual se va mirando pues cuál puede ser pues el diagnóstico más correcto, ¿no? Y aquí veis un poco pues el paciente que entra, se diagnostica primero el infarto en general, se excluyen diferentes diagnósticos como puede ser sepsis, embolismo pulmonar, o sea, causas digamos más bien no cardíacas, y luego pues toda una serie de pruebas, como podemos ver y como veremos en las diapositivas siguientes, o sobre todo resonancia, imagen intravascular o incluso fisiología vascular, para intentar diagnosticar cuál es la causa del minoca, dado que de esta depende un poco el tratamiento más correcto, ¿no? Entonces, o sea, digamos que cuando tenemos un infarto, o sea, sin coronarias obstructivas, pues tenemos que pensar dónde, o sea, puede estar localizado el problema, ¿no? Y el problema más o menos siempre está a nivel de dos cosas, ¿no? La primera es un poco a nivel de las coronarias y la segunda a nivel del tejido miocárdico. A nivel de las coronarias, o sea, podemos tener espasmos, disecciones, enfermedad de la microcirculación,
o simplemente embolismo, o a lo mejor hay una placa rota que básicamente no se ve con la angiografía convencional. Y a nivel del tejido miocárdico podemos tener miocardite, una síndrome de Takotsubo, o simplemente una miocardiopatía no isquémica, o sea, que da como más bien un daño miocárdico constante, o sea, entonces se diagnostica como minoca de forma errónea. Dependiendo de dónde pues, va a ser el problema, o sea, tenemos técnicas distintas para poder diagnosticar. Si es a nivel de las coronarias, o sea, tenemos que recurrir a técnicas de imagen intravascular, como por ejemplo ultrasonido, IBUS o tomografía de coherencia óptica, o incluso técnicas de fisiología. Mientras si es un problema a nivel del tejido miocárdico, o sea, habitualmente se suele diagnosticar con resonancia magnética. O sea, yendo primero a ver, o sea, ¿por qué necesitamos imagen y fisiología? Es porque a nivel, por ejemplo, anatómico de las arterias epicárdicas, podemos tener pues roturas de placa, o sea, o por ejemplo erosión de placa que no son básicamente visibles a nivel angiográfico, ¿no? Entonces para diagnosticarlo necesitamos pues técnicas de alta resolución, como puede ser sobre todo en este caso la OCT, que tiene una resolución de 10 metros. También necesitamos hacer un test de vasoespasmo, o sea, porque puede ser la base del mecanismo MINOCA, un mecanismo funcional de espasmos epicárdicos o incluso la microcirculación. Y luego tenemos toda una serie de alteraciones posibles a nivel de la microcirculación, donde aquí sí que la imagen no nos da ninguna ayuda. O sea, si no tenemos que recurrir a técnicas de fisiología, de funcionalidad de la microcirculación, que luego os explicaré, que básicamente intentan estudiar, por un lado, las arterias pequeñas como obstrucciones a nivel de la microcirculación o disfunción de su función, es decir, que cuando las microarteriolas deberían dilatarse, se vasoconstrigen y al revés, o incluso lo que ha salido en los últimos estudios, que es un mecanismo alterado de sensación de dolor, o sea, por parte de estos pacientes que tienen minoca. De los mecanismos a nivel de las coronarias, digamos que suelen ser estos. O sea, digamos que cuando uno dice minoca, ¿no? Que tiene que ser una coronaria totalmente normal, o sea, claro, los primeros tres entrarían dentro de coronarias que son aparentemente normal, pero que en realidad hay algo, digamos, que podemos averiguar con imagen, por lo cual, o sea, sí que hablamos de minoca, pero en realidad sí que sería un infarto con o sin elevación del ST, donde hay una causa coronaria bien establecida. Pero sobre todo, o sea, las coronarias normales se evidencian cuando hay, por ejemplo, un espasmo coronárico, que sea epicárdico micro de la microcirculación, o una enfermedad verdaderamente de la microcirculación. Y para esto, o sea, necesitamos tener técnicas de fisiología que van más allá de lo que es la FCR que habitualmente utilizamos en laboratorio de cateterismo. Y digamos lo que es un poco el consenso a nivel de los expertos, de que debemos pasar de lo que es una geografía estructural, o sea, más bien, o sea, no solo decir si hay una estenosis o no, sino deberíamos también tener lo que es una coronariografía funcional. O sea, ver si efectivamente una estenosis puede provocar lo que es la angina, si es una estenosis fixa o dinámica, si hay un espasmo, e ir más allá de las arterias epicárdicas, entonces hacer un diagnóstico de lo que es la reserva del flujo coronario, la resistencia a la microcirculación, y eso sería como una función 2.0 de lo que es el laboratorio de cateterismos. Porque básicamente lo que tenemos que intentar evitar cuando tengamos un paciente que tenga un infarto y que tiene coronarias normales, pues alegrarnos, ¿no? O pensar en el paciente siguiente, ¿no? Algo más complicado, sino pues hacer lo mejor posible para este paciente. Entonces, yendo más en profundidad sobre lo que puede ser el diagnóstico, el algoritmo de diagnóstico del paciente con minoca, o sea, hay, digamos, un primer paso, pues que es básicamente hablar con el paciente, hacer un examen físico y desde luego hacer la coronariografía. Entonces, si a la coronariografía, o sea, viéramos pues que todo, digamos, es normal y tenemos efectivamente una confirmación del infarto por medio de troponina, ¿no? O de ecocardiograma, donde se nota que hay una zona de menor contracción. O sea, yo creo que es importante en el momento de diagnóstico con coronariografía realizar también una ventriculografía, ¿no? Que nos permite, por ejemplo, no solo medir lo que es la presión diastólica del ventricular izquierdo, sino también pues, realizar pues, un descarte, por ejemplo, del Takotsubo. Si en este momento veamos que hay pues una de las arterias, digamos, con algo, digamos, no muy claro, ¿no? Porque vemos como algo blanco, una imagen como de Hessines, o sea, podemos pensar en técnica de imagen. Y también en este momento, pues si, digamos, vemos muy claro, pues también podemos realizar técnica de valoración de la microcirculación vascular con acetilcolina y demás.
Esto digamos que es lo más difícil de averiguar hoy en día, sobre todo porque no todos los hospitales tienen estas técnicas y no todos también los médicos saben un poco interpretarlo. Cuando hablamos de imagen, o sea, digamos que aquí, o sea, la OCT para mí es como más importante que el IBUS, sobre todo porque tiene una resolución 10 veces superior, por lo cual veis aquí, o sea, en la parte de arriba, pues imagen como de rotura de placa, de erosión de placa, o incluso de nódulos calcificados, que son imágenes que de punto de vista de anatomía patológica están relacionadas al síndrome coronario agudo, y veis básicamente que esto no se corresponde a lo que vemos en la coronariografía, o podemos incluso ver, o sea, disecciones que no son tampoco visibles en la geografía, espasmo, pues o básicamente no ver nada, entonces hablaríamos de causas inclasificadas. Esto es importante, o sea, porque si vemos algo de aterosclerosis, ¿no? Cuando hacemos una técnica de imagen, o sea, o no la vemos, o sea, cambia mucho el pronóstico de los pacientes. Básicamente lo que tienen una causa ateroscleróticas son los que van peor de punto de vista pronóstico, con un riesgo de 5 veces superior a los que no tienen pues, una causa aterosclerótica, ¿no? Que puede ser un espasmo o una disección. Y además, o sea, la imagen, pues que aquí está solo localizada a nivel coronario, debería ir más allá de lo que es la coronaria, ¿no? Porque como os he dicho al principio, o sea, el minoca puede ser por un problema a nivel coronario o un problema a nivel del tejido, ¿no? Entonces, más allá de esto, es importante que esos pacientes realicen una resonancia magnética. Y aquí también hay un poco el problema que no todos los centros, desafortunadamente, tienen una resonancia magnética disponible, pero sí que es importante realizarla y sobre todo realizarla lo antes posible. Porque como veis aquí, o sea, el diagnóstico puede cambiar mucho entre realizarla, o sea, digamos, precozmente o, digamos, a largo plazo. Por ejemplo, dar de alta al paciente y realizarla lo que sea al mes, o incluso más allá, ¿no? O sea, la miocarditis más o menos, o sea, siguen siendo la misma, pero bueno, o sea, un tocosubo puede pasar a ser normal, por lo cual cuanto antes se realice, o sea, incluso durante el ingreso, obviamente nosotros hacemos un protocolo de entre 3 y 5 días, cuanto más podemos diagnosticar la causa del vino. Las principales causas que se pueden diagnosticar con resonancia son miocarditis agudas, cuando se ve un tejido cicatricial, Takotsubo, sobre todo cuando hay edema pero no hay cicatriz, y luego a veces podemos ver pues, una pequeña cicatriz a nivel, sobre todo subendocárdico, y esto podrían ser pues, infartos embólicos, por ejemplo, un paciente con FA, que entonces pues quedarían descartados con la resonancia. Incluso pues en mi experiencia pues ha habido como casos donde se ha visto una pequeña cicatriz y que revisando luego el cateterismo se ha efectivamente visto pues que había una embolización de pequeños, por ejemplo, septales, ¿no? Y esto digamos hace también volver a mirar la coronariografía con otros ojos. Cuando juntamos las dos técnicas que os he explicado, por un lado la OCT, son diagnóstico de imagen intracoronaria y diagnóstico de imagen a nivel del tejido, en el 85% de los casos podemos diagnosticar la causa, y en este estudio pues hecho por americanos, por Reynolds, y como veis aquí, o sea, básicamente es un estudio de 170 mujeres, donde el 85% de los casos con estas dos técnicas se conseguía llegar pues a un diagnóstico definitivo, que es algo pues donde tenemos que poner nuestra directiva. Y esto, digamos, va más allá de este estudio, pues hay varios estudios donde básicamente combinando las dos técnicas consiguen pues un diagnóstico pues por lo menos en el 50% de los casos. Hay un registro a nivel europeo, o sea, que intenta averiguar cuánto efectivamente, o sea, de estas dos técnicas se utilizan en la práctica diaria, ¿no? O sea, digamos que se registraron estos datos durante el año pasado, esperamos tener algo este año o incluso en el 2026 para entender cuántos lejos estamos en la vida real de lo que es pues la evidencia científica de tener que utilizar, o sea, el 100% de los pacientes con minoca estas técnicas. Luego, o sea, aparte, digamos, de la técnica de imagen, pues hay toda una parte de fisiología, pues muy importante, ¿no? Que luego es la base de esta coronariografía de punto de vista funcional, más allá de lo anatómico, ¿no? Porque como sabemos, pues hay una imagen, digamos, muy clara, como veis aquí a la derecha, de coronariografía, pero estas son arterias epicárdicas que representan el 5% de todas las arterias. Cuando vamos a mirar también las arterias, las arterias pequeñas, vemos que pues representan el 90-95% de todas las arterias coronarias, por lo cual es muy
eh, es muy obvio, ¿no?, que un problema pues, de angina, o sea, puede ser sobre todo debido a las arterias pequeñas, porque básicamente son la mayoría. ¿Cómo podemos medir, o sea, las arterias pequeñas? Porque como, o sea, tienen un grosor de unos 30 micras, por lo cual son más abajo de lo que es el nivel del ojo, ¿no?, de poder detectar algo. Entonces, o sea, lo que necesitamos son técnicas indirectas que miden lo que es la resistencia de la microcirculación y sobre todo el flujo coronario, la reserva de flujo coronario. O sea, habitualmente se utiliza una guía que es la misma guía que se utiliza para hacer una guía de presión, pero que tiene la peculiaridad que aparte del sensor de presión tiene también un sensor de temperatura. Esta guía se localiza a nivel de la descendente anterior, digamos, y al mismo tiempo pues, se hacen como inyecciones, pequeños bolos de solución salina, como cuando hacemos un gasto cardíaco, por eso sería un gasto cardíaco en especial pues, dentro de la circulación coronaria. Entonces se administran 5 mililitros de solución salina, se mira la diferencia de temperatura entre el catéter guía y el sensor, y se obtiene lo que es un tiempo de tránsito, ¿no?, que es el tiempo que la solución salina necesita para ir desde la catéter guía hasta nuestro sensor de temperatura. Luego se estimula la hiperemia en el paciente, o sea, con adenosina, o sea, un par de minutos, como si fuese una FFR de normal, y volveríamos a inyectar la solución salina. En este caso, o sea, en una circulación coronaria normal, el tiempo de tránsito debería reducirse, porque la sangre, digamos, va más rápido como velocidad, y entonces volveríamos a reinvestigar este tiempo de tránsito. Sobre todo es importante en hacer el basal o hiperemia, que comprobemos que la guía siempre esté en la misma posición, porque si no estamos acortando o alargando el tiempo de tránsito, no porque la circulación coronaria va más rápido o va más lenta, sino porque reducimos o aumentamos el recorrido que la sangre tiene que hacer. Con el tiempo de tránsito, o sea, digamos que conseguimos un gráfico de este estilo. Podéis ver aquí el tiempo de tránsito basal y el tiempo de tránsito con hiperemia, pues en amarillo, y conseguimos los dos parámetros que necesitamos. El software digamos, lo hace de forma automática. Uno es la resistencia, o sea, en este caso son 14. Habitualmente hablamos de resistencias patológicas cuando son más de 25. Y el otro es la reserva de flujo coronario, que en este caso es 5. O sea, la reserva de flujo coronario no es más que la ratio entre el tiempo de hiperemia y el tiempo basal. O sea, básicamente una reserva de flujo coronario normal es más de 2. O sea, cualquier persona debería poder duplicar su reserva de flujo coronario, o sea, su flujo coronario cuando hace un esfuerzo, y es patológico cuando es menos o igual a 2,5. Hay también otro método para medir estas resistencias que, que consiste en un microcatéter que veis aquí, que es un catéter que se llama RayFlow, o sea, que tiene 4 agujeros en la parte, digamos, distal. O sea, este microcatéter se utiliza para colocarlo a nivel de la porción proximal del descendente anterior. Se inyecta, digamos, a través de estos 4 agujeros una infusión a una velocidad conocida, que más o menos son 20 mililitros al segundo, por lo cual es una velocidad como muy importante. Y se mira, digamos, la diferencia de la reducción de temperatura, siempre en la misma guía que tiene el sensor de temperatura a nivel distal, y luego se retira la guía hasta donde se realiza la infusión para ver la diferencia de temperatura que hay a nivel distal y a nivel proximal. Y con una fórmula que no estoy a explicar, pues más o menos se consigue igual las resistencias y la reserva de flujo coronario. La diferencia es que en este caso, o sea, tenemos, o sea, digamos, un valor igual de 2,5. Esto más o menos es el gráfico que conseguimos. La diferencia fundamental es esta, o sea, porque vemos que cuando tenemos una resistencia de 25 medido con el primer método, sabemos que básicamente la curva se queda plana. Mientras cuando tenemos una resistencia medida por la infusión continua, o sea, la curva, digamos, no tiene tanta, digamos, parte plana, y podemos incluso ver las pequeñas diferencias de resistencias entre diferentes pacientes. A más, tenemos también menor variabilidad, porque en el primer caso, cuando hacemos un bolus, o sea, el primer método, nosotros inyectamos, ¿no?, y muchas veces el tiempo de tránsito depende de la fuerza de la inyección. En el segundo caso, o sea, como que todo es automático, o sea, hay menos variabilidad, y entonces se puede, digamos, reproducir con mucha más facilidad entre diferentes operadores, incluso entre diferentes hospitales.
Sea cual sea, o sea, es importante realizar pues, este test, o sea, tener una medida de lo que es la reserva de flujo coronario y la medida de la resistencia de la microcirculación, y además, realizar lo que es el test de acetilcolina, ¿no? Este test de acetilcolina es un test muy importante en hacer en estos pacientes porque si no se quedaría como un diagnóstico corto para averiguar lo que es el vasoespasmo. O sea, este es el protocolo que nosotros utilizamos. Son tres soluciones diferentes de concentración de acetilcolina, desde 2 microgramos hasta 100 microgramos, inyectados en nivel del descendente anterior, averiguando si hay un espasmo de la macrocirculación, con dolor que se reproduzca o con cambios del electrocardiograma, ¿no? Entonces, con estos dos métodos, o sea, se estudia totalmente pues, lo que es el espasmo de la microcirculación o de la macrocirculación y también la resistencia, ¿no? Y podemos efectivamente hacer un diagnóstico, o sea, si hay una disfunción de las células musculares lisas o disfunción de la función endotelial o incluso pues, una aterosclerosis de las arterias pequeñas. Aquí vemos, por ejemplo, en el medio, o sea, un espasmo de la arteria epicárdica, o sea, que reproduce dolor y angina. Si reproduciéramos solo dolor, pero no tenemos un espasmo muy pronunciado de las arterias epicárdicas, hablaríamos de vasoespasmo de la microcirculación. Este test es bastante seguro, porque uno pensando en inyectar acetilcolina podría pensar que hay como muchos efectos adversos, pero en realidad, o sea, la mayoría de los casos hay una bradicardia que es transitoria y solo hace falta reducir la velocidad de inyección. O sea, a mí, o sea, de todos los pacientes que hicimos, que son más de 100, pues hubo un caso solo de fibrilación ventricular. Pero digamos que es un test bastante seguro, o sea, donde además, o sea, si tener un test positivo, pues hace tener un peor pronóstico en estos pacientes, como podéis ver de este estudio. O sea, son todos pacientes con MINOCA, con test de acetilcolina positivo o negativo. Son los que tienen peor pronóstico, son los que tienen un test de vasoespasmo positivo. Entonces, o sea, para resumir, digamos, o sea, cómo reinterpretar todos estos datos de la microcirculación. O sea, el IMR y el CFR, o sea, cuando son patológicos, hablaríamos de una enfermedad funcional de la microcirculación. Si tenemos una angina, un cambio del electrocardiograma y un espasmo más del 90% con test de acetilcolina, hablaríamos de una angina más espástica. Si nos falta el espasmo del 90%, pero tenemos una angina en el electrocardiograma, hablaríamos de una angina más espástica de la microcirculación. Y si tenemos, o sea, algo, digamos, mixto entre resistencias, angina y vasoespasmo, hablaríamos de una angina mixta. Importante hacer el diagnóstico diferencial entre estas tres grandes familias, porque de aquí depende el tratamiento. La angina microvascular, que da origen al MINOCA, se trataría con beta bloqueantes, en los casos más intensos incluso con pibaradina o ranolazina, mientras una angina vasoespástica se trataría pues, con calcio antagonistas o nitratos de larga duración. Y entonces, para, digamos, realizar estos test es importante tener pues, un personal formado, o sea, no a nivel solo médico, sino también a nivel de enfermería, tener un poco todas estas técnicas disponibles dentro del laboratorio y también pues, tener pues, un equipo multidisciplinario porque es verdad que la angina vasoespástica y la microcirculación se tratan con medicación, pero muchas veces pues, viene detrás pues, una depresión, por ejemplo, del paciente, enfermedades mentales. Y entonces es importante tener también detrás un respaldo de un psicólogo, ¿no? Al cual enviar a estos pacientes para que procesen mejor su estrés, ¿no? Y esto no vaya a empeorar la función de las arterias pequeñas. Finalmente, o sea, pocas palabras sobre lo que es el tratamiento. O sea, digamos que hay un registro, o sea, sueco de varios pacientes con MINOCA, viendo un poco la medicación que se utilizaban, o sea, y de estas, o solo estatinas, inhibidores de la ACE o bloqueadores de la angiotensina, sí que conseguían un efecto de mejorar un poco la función endotelial, la función vasoespástica de estos pacientes, mientras beta bloqueantes o incluso doble antiagregación no daban muy buenos resultados. Hay un estudio interesante que es el PROMISE, que se presentará bueno, esta semana, la semana que viene en un congreso americano del TST. O sea, que es un estudio donde pacientes con MINOCA, o sea, se utilizaron un tratamiento estándar, que sería, digamos, hacer lo que sea la práctica clínica normal, o sea, no basándose en nada, o un approach como más preciso de realizar OCT,
test de acetilcolina, test de la microcirculación, resonancia, incluso una eco transesofágica para ver si hay émbolos o trombos a nivel de la aurícula, ¿no? Y de aquí, o sea, hacer un tratamiento farmacológico muy personalizado para ver si estos pacientes se quedan sin angina, o sea, más con este tratamiento más específico que no con un tratamiento estándar. Y esto es un poco todo, o sea, por lo cual, o sea, me gustaría que recordarais que el Minoca, o sea, es un diagnóstico working, o sea, no viene de un test, digamos, el diagnóstico definitivo, sino tenemos que trabajar para identificar una causa. Y para esto es importante pues, tener imágenes y fisiología, sea con OCT, con resonancia o este que os he intentado explicar, test de la microcirculación. Y sin esto, pues no podemos ser efectivamente médicos, ¿no? Y tenemos que utilizar pues, la modalidad más correcta para efectivamente llegar al mejor diagnóstico y mejorar el pronóstico de estos pacientes que, como os he enseñado, no es muy bueno. Y nada, yo ahora estoy abierto a preguntas que podáis tener y estaré encantado de contestarlas. Gracias. Doctor, muchas gracias por su excelente presentación. Queremos estar pendientes entonces a ver si alguien en el público pronto tiene alguna pregunta. Bueno, el doctor Alejandro Narváez es compañero mío del Fellow, tiene la mano levantada. Dale adelante. Hola, muy buenos días, doctor. Primero que todo, muchas gracias por la presentación. Creo que es un tema de gran interés para todos y esa correlación fisiológica siempre va a ser muy, muy bonita. Y tengo una pregunta puntual y es en los casos en los cuales se realiza la coronariografía y lo que se visualiza es un trombo, pero por lo demás no se visualizan lesiones obstructivas, que eso muchas veces los clínicos que no están familiarizados con el Minoca lo interpretan como un infarto simplemente trombótico y deciden tomar la decisión de anticoagular a los pacientes. La mayoría de veces va a ser con warfarina y con el agravante de que muchos de estos pacientes son pacientes jóvenes en los cuales pues van a tener que continuar con esta terapia por el resto de su vida. Sin embargo, pues uno de los mecanismos de estos infartos trombóticos en la mayoría de los casos va a ser la aterosclerosis y de ahí pues radica primero la, la importancia de la imagen intravascular y de ahí pues quería hacer dos preguntas. Pues lo primero es, en esos casos que usted ve un trombo, ¿usted cuál recomienda? Pues ahí sí sería indispensable la imagen intravascular o si con la resonancia que nos diga que eso es un evento isquémico, uno podría tomar decisiones y manejarlo como un infarto un minoca trombótico aterosclerótico. Y dos, con respecto a las pruebas de trombofiles, que también vemos que en nuestro medio muchas veces se solicitan mal indicadas, específicamente las pruebas de trombofiles adquiridas como deficiencia de factor 5 de Leiden o deficiencia de la mutación de la protrombina, etcétera. No sé si ustedes allá, pues, qué pruebas solicitan o si ustedes, después de hacer un estudio juicioso, piensan en causas más raras, pues otras causas como el síndrome antifosfolípido, la hemoglobinuria paroxística nocturna, etcétera. Muchas gracias, doctor. Bueno, te contesto primero a la segunda pregunta. Habitualmente nosotros lo que hacemos, o sea, somos un screening de test de hemofilia, sobre todo en pacientes jóvenes, pero que tengan una causa trombótica, o sea, digamos, aterosclerótica, ¿no? O sea, más bien, o sea, pacientes que tengan un infarto con 45 años, un infarto anterior, con un trombo con, digamos que todos estaríamos de acuerdo que es un infarto, ¿no? Y que no son pacientes para anticoagulantes, ¿no? Entonces, que se implanta con un stent, que se trata con un stent, ¿no? En este caso sí, pues que hay un protocolo que lleva una compañera aquí, o sea que es un poco hacer el test de trombofilia, no sabría decirte todas las pruebas que se suelen realizar, pero más bien saber, pues si aparte de la aterosclerosis que el paciente pueda tener, pues que tenga algo más, que vaya más allá a nivel genético, ¿no? Si son pacientes con minoca, o sea, un paciente que tenga un trombo dentro de una coronaria, no se suelen hacer, digamos, estas pruebas, ¿no? O sea, pero sí que es importante, como tú has dicho, averiguar, o sea, cuál es el origen de este trombo para poderlo tratar. Porque efectivamente el trombo en este caso podría estar dentro de la coronaria porque ha embolizado desde, por ejemplo, la aurícula o porque se trata, por ejemplo, de un paciente que tiene una válvula aórtica y a lo mejor está infradescoagulado, ¿no? Con el centro, o porque es un trombo que se ha originado dentro de la coronaria, ¿no?
Entonces, para averiguar si es uno o el otro, porque esto también cambia mucho el tratamiento, o sea, yo creo que es importante hacer una técnica de imagen intracoronaria, como puede ser una OCT, o sea, más bien no solo para ver el trombo, sino para ver lo que hay detrás, ¿no? Si hay, por ejemplo, una placa rota, una placa con erosión, y que esta efectivamente sea la causa de esta formación del trombo intracoronario, ¿no? Y la otra cosa, si esto, claro, excluiría la presencia de un trombo originado dentro de la coronaria, sería excluir que este trombo no haya migrado. Entonces, la segunda prueba que yo haría sería... Bueno, creo que me he desconectado un momento. ¿Me escucháis? Sí, doctor, perfecto. Vale, entonces la segunda prueba, o sea, en caso que excluyéramos que el trombo no se haya originado de la coronaria, o sea, pensaríamos que el trombo ha embolizado. Entonces, lo primero que yo pensaría sería que es un trombo que se ha formado en la orejuela izquierda. Entonces, yo lo que haría sería un ecotrans esofágico. Una resonancia per se no te puede ayudar a distinguir si tratamos hablamos de un trombo intracoronario o de un trombo extracoronario que ha embolizado ahí. O sea, la única cosa que te podrá decir si hay una necrosis o no, pero no te podrá guiar en el tratamiento. Desde luego, si es un trombo extracoronario, o sea, sí que se merecería pues, el anticoagulante, ¿no? Si es un trombo intracoronario, o sea, no necesita anticoagulante, porque en este caso deberíamos tratar la placa que ha dado origen al trombo, pues implantando, por ejemplo, un stent, ¿no? De una forma como muy mecánica. Muchas gracias. Lía Mulet, adelante. Hola, buenos días. ¿Ahí me escuchan bien? Sí, sí, perfecto, gracias. Doctor Salvatore, muchas gracias por aceptar la invitación del servicio y muchas gracias por su presentación. Tenía dos preguntas. La primera, en nuestro contexto en Colombia, a veces no es tan fácil tener disponibles en un primer momento la imagen intravascular o las pruebas fisiológicas para hacer el estudio del abordaje. Y tampoco tenemos en la mayoría de los escenarios la disponibilidad inmediata de la resonancia cardíaca. ¿Qué nos sugeriría usted con el fin de tener un mejor abordaje diagnóstico en estos pacientes que ingresan con un síndrome coronario agudo, se les hace un cateterismo y no tiene una enfermedad coronaria significativa? Y la segunda pregunta respecto al tratamiento. Hay algunas controversias respecto a si esos pacientes deben recibir doble antiagregación o antiagregación simple junto con estatinas en ese escenario en que se documenta una enfermedad coronaria que no tiene una estenosis significativa. Muchas gracias. Sí, primera pregunta, o sea, claro, o sea, si no hay posibilidad, digamos, de nada, o sea, yo creo que sí que es importante realizar una ventriculografía en estos pacientes, ¿no? Yo creo que una ventriculografía ayuda, o sea, en un 20% de los casos, por ejemplo, a hacer un diagnóstico de Takotsubo, o a ver si efectivamente hay una zona de hipoquinesia o aquinesia, sobre todo a nivel del látex. Más bien porque el ecocardiograma sabemos que tiene una resolución inferior cuanto más cerca está de la sonda, entonces el ápex, cuando hacemos una proyección apical, es lo que se ve menos, mientras una ventriculografía nos permite ver el ápex en todo, ¿no? Entonces podemos ver pues, disquinesia y esto ayuda en algunos casos, ¿no? O sea, luego, a partir de aquí, o sea, digamos, excluiríamos los pacientes que tienen una Takotsubo. Y claro, si no tenemos disponibilidad de ningún otro medio, pues es un poco ir a ciega, ¿no? O sea, entonces podríamos pensar, por ejemplo, que sea una angina microvascular y ponerle beta bloqueantes. Podríamos pensar que sea una angina vasospástica y ponerle calcio antagonista. O sea, podríamos, digamos, ir probando. Pero digamos que si tuviera, digamos, que quedarme por lo menos una prueba entre todas las que os he recomendado, para mí, digamos, la más importante de momento es la resonancia, ¿no? Y lo digo a pesar de ser un hemodinamista. Es decir, que para mí la resonancia es probablemente la que te da más posibilidad de diagnosticar, digamos, ese necrosis y miocarditis, ¿no? Porque la mayoría también son bastante miocarditis. Y luego también me quedaría a lo mejor con la OCT, ¿no? Sobre todo porque el estudio que os he presentado de Reynolds americano, o sea, conseguía diagnosticar el 85% de las personas, ¿no? Como una causa identificable. La parte de fisiología es un poco más compleja, ¿no?
o sea, no solo por tener la técnica, sino también por cómo saber interpretarla, ¿no? Y la interpretación, o sea, requiere, digamos, algo que va más allá de tener, por ejemplo, una resonancia, no OCT, o sea, que son técnicas muy fáciles, digamos, de interpretar. O sea, esto de más estudios, más ir a cursos, ¿no? E entender bien como la técnica de fisiología. Pero yo creo que con una resonancia, por lo menos, una ventriculografía y una OCT se podrían diagnosticar bien por la mayoría de pacientes. Y luego la otra pregunta era sobre la doble antiagregación. O sea, aquí es sobre todo, o sea, yo creo que no hay datos, ¿no? Que te puedan decir que no está indicada, o sea, que por lo menos hay un daño. O sea, el único, digamos, escenario clínico donde seguramente la doble integración no es útil, sino incluso dañosa, es la disección coronaria, ¿no? Ahí hay un registro, porque es imposible hacer un estudio, digamos, de Italia y España, que se llama DISCO, no sé si lo habéis leído, que está publicado en el European Journal, donde básicamente se vio que los pacientes que toman antiagregantes y que tengan una disección coronaria van peor, o sea, comparado con los pacientes que tienen una mala antiagregación. Más bien porque cuando tenemos una disección coronaria se forma un hematoma y este hematoma luego tiene que reabsorberse y desaparece, ¿no? Pero si el paciente toma antiagregante, no hacemos más que alimentar, digamos, este hematoma, o sea, no hacemos que nunca cicatrice, nunca se reabsorba. Entonces podemos, pues, prolongar, digamos, la duración de este hematoma y empeorar el pronóstico de pacientes. Hay ahora un estudio en marcha, o sea, sobre específicamente estatinas por un lado y antiagregantes en pacientes que tienen una disección coronaria, ¿no? Entonces a lo mejor, pues, de momento yo no lo usaría y el estudio cuando salga pues ya nos dará un poco más de detalles. Pero yo tengo también una pregunta como muy similar a la que decía mi compañera, y es, ya sabemos por lo que ya digo que en el primer evento no hay disponibilidad de la imagen intravascular, y es hasta qué punto uno en unos días después valga la pena hacer este estudio cuando ya esté disponible. No, en ese sentido, o sea, yo creo que sí que merece la pena. O sea, incluso, o sea, digamos que lo que yo os he presentado es un poco lo que viene como recomendado por la Sociedad Europea de Cardiología. Pero yo creo que merece la pena hacer el estudio, por ejemplo, con OCT o con test de microcirculación, o sea, a posteriori. O sea, yo, digamos, acabaría en mi workflow, ¿no? De un paciente con Minoca, o sea, haría una coronografía, haría una ventriculografía, ¿no? Si la ventriculografía fuese totalmente negativa, haría una resonancia. Y solo si la resonancia saliera totalmente negativa, entonces volvería a recateterizar el paciente y mirar con más detalles lo que es la microcirculación o la angina vasospástica. La OCT, o sea, la utilizaría, por ejemplo, en caso que hay una imagen no muy clara en la geografía basal, entonces en ese caso sí que se podría hacer ya basalmente. O si, por ejemplo, pues viéramos en una necrosis como muy focal a nivel de una arteria, donde la geografía no nos evidencia nada y la resonancia es muy clara. Entonces sería, digamos, coronografía, ventriculografía, resonancia y luego, pues, a cabo de unos 2 o 3 días o 5 días incluso, hacer el test de microcirculación, el test de vasoespasmo y si hace falta la OCT. El hecho de tener 3 o 5 días, o sea, no supone ninguna alteración diagnóstica, ¿no? Hacer un test 5 días más tarde del evento agudo, porque digamos que tener una enfermedad de la microcirculación o una angina vasospástica no desaparece en 3 o 5 días. O sea, va a estar el día 0, como va a estar el 5 días, como va a estar, pues, al mes o los 6 meses de ver el paciente. Perfecto, doctor, muchas gracias. No sé si alguien más en el público tenga alguna pregunta. No veo pues como más manos levantadas. Bueno, doctor, yo creo que ya si nadie más tiene más preguntas, creo que podemos dar por finalizada la charla. Nuevamente, agradecerle pues en nombre de la sesión de cardiología de la Universidad de Antioquia por aceptar esta invitación y nuevamente recalcar lo excelente que estuvo la charla. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros, ¿eh? Encantado de estar con vosotros. Gracias. Que tenga un feliz día. Igualmente vosotros. Adiós. Adiós.